Estamos de regreso aquí en Ángulos platicando con Carlos Ramírez Powell y con Jorge Rocha acerca del legado de Hugo Chávez. Y bueno, dejaba yo abiertas dos ámbitos que quisiera que profundizáramos en ellos y también que luego le entremos al asunto del futuro. Bueno, ¿qué va a pasar ahora que se va Hugo Chávez? Habrá quien se esté lamiendo los bigotes, ¿no? Seguramente. Pero bueno, iniciemos con el asunto, Jorge, de qué tipo de beneficios intercambiaba con las naciones que, con las que tenía cierta complicidad o cierto apoyo, como decías, Argentina, Ecuador, etcétera. Bueno, mira, sobre todo había cuestiones comerciales. Digo, ya ahorita Carlos apuntaba lo de Cuba, que además se conoció extensamente, ¿no? Obviamente daba petróleo a países centroamericanos. Digo, no es que sí, caribeños, no es que lo daba, sino que lo intercambiaba en condiciones mucho más benéficas. Obviamente también había intercambios de tipo educativo, es decir, finalmente las relaciones no se reducían solo al asunto de intercambio de mercancías, sino que también había por lo menos ayudas en una lógica geopolítica, porque algo que sí habrá que decir es que Chávez sí creía en el sueño bolivariano y eso exigía y pedía que hubiera relaciones mucho más estrechas entre los países en varios asuntos. ¿Y movilidad? Y claro, y una movilidad muy, muy fuerte. Claro, también el sur se estaba enfrentando con el Mercosur y con Brasil, que pues también es una economía en expansión muy, muy grande, pero aún con ellos pudo entablar una relación de reciprocidad muy interesante. Digo, para mí una de las claves es que él se convierte en un pivote de toda la región, porque además era el que se hablaba bien con todos, vamos a decirlo así, ¿no? Y hablaba bien con todos y era además el que se enfrentaba directamente con Estados Unidos y era el que pues llegó a decirle a otros presidentes como a Fox que era el cachorro del imperio. del imperio, es decir, jugaba muchos roles. Y que no se meta conmigo, caballero, porque sale espinado, ¿no? Sí, cosas de este tipo que son, digamos, que le daban un protagonismo fundamental, ¿no? Y yo creo que sí, su sueño era ir avanzando en una lógica de integración cada vez más grande. Digo, no visualizo yo hasta dónde quería llegar, pero capaz que podríamos pensar en una especie de tipo Unión Europea en América Latina. Unión Sudamericana. Sí, un proyecto de esa naturaleza, ¿no? Y además, y la otra cosa que me parece muy interesante es que a pesar de que los gobiernos mexicanos tenían enemistad con Venezuela, él intentó plantear relaciones con el pueblo mexicano. Digo, el último gesto que yo recuerdo fue este premio que le dio a Vicente Fernández el año pasado, ¿no? O sea, finalmente se quería entablar relaciones de otro tipo, obviamente con gobiernos tan adversos era muy difícil, digo, sobre todo con Calderón, que yo creo que era la verdad es que Calderón era mucho más conservador que Fox, y planteó una relación mucho más cortante y distante con países que no veía bien él. Pero creo que por ahí iba la lógica. Chávez era un admirador de México. Él le aprendió y se manifestaba en varias ocasiones alumno de Lázaro Cárdenas. Él hablaba de la primera revolución del siglo XX, la mexicana, y de los logros. Él habló de la nacionalización petrolera mexicana como el modelo a seguir para el proyecto bolivariano sudamericano. Él hablaba de un México profundo que era tan inmenso, no geográficamente, lo parafraseo, era tan inmenso que había podido resistir la vecindad con el imperio, que era un México admirable. Entonces, a Chávez sí le molestó muchísimo el no poder establecer una buena relación con México. ¿Por qué? Porque México, quiera lo que no, es un líder cultural en el continente. México es un líder cultural. Y mira, yo creo que una de las grandes fallas de la izquierda mexicana, y creo que es una mala señal para la izquierda mexicana, es que no supieron defenderlo aquí. Claro. Que de hecho todavía ayer lo sigue negando Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Por Twitter dice, nunca lo conocí, me quisieron asociar con él y yo lo único que quiero decir es que le mando un pésame a su familia, o sea, deslindándose del que pudo haber sido su modelo y su socio. Sí, pero el que lo hiciera fuerte también. La izquierda timorata, porque hay que decirlo de esa manera, timorata, o sea, se desligó de cualquier atrevimiento a defender al, entre comillas, dictador. Entonces, la izquierda mexicana se vio mal, se vio pálida.
Sí, es que el modelo que siguieron fue decir, todos queremos ser como Lula, pero Chávez no, porque Chávez es como más, pues sí, es más políticamente incorrecto, ¿no? Pero efectivamente no visualizaron estas cosas que estamos viendo ahora, ¿no? Cuando Lula decía, Chávez es mi espada, yo soy su escudo. O sea, el hito abril-noviembre del 92, perdón, del 2000, cuando la huelga petrolera en Venezuela, esa huelga pudo haber sido exitosa, pero Brasil intervino y dio un apoyo decisivo a Chávez para que tuviese refinados. Ya desde ese momento, Sudamérica identificaba a Chávez como esa espada que había que dar apoyo. Claro. Carlos, quiero abordar contigo dos aspectos que tienen que ver con la economía en Venezuela rápidamente. Uno es los negocios que hacía con Estados Unidos, porque Chávez podía llegar a Washington, hospedarse en Washington, ir a la ONU, a pesar de ser el enemigo o uno de los enemigos del imperio. Sí, pero él no era el terrorista. Más bien, el problema de Chávez es que él identificaba al terrorista que estaba en Washington. Hay que recordar que él decía, aquí huele a azufre cuando llega a las Naciones Unidas, porque el día anterior había estado George Bush. Mira, la relación de Venezuela con Estados Unidos es una relación tan compleja como la de el patrón que ve que en su imaginario se le subleva el lacayo. Entonces Estados Unidos ha manejado con pinzas el tema venezolano porque lo último que quisiera hacer en América Latina, porque políticamente... Mira, perdón que te interrumpa, justo ahí parte de lo que le decía Bush. Venezolano Hugo Chávez aquí en Miraflores. ¿Te las propio también? No tengo problema. Se acaba la concesión. Águila no caza mosca, diputada. Sigue su trocha incansable. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias hasta el 2019, hasta el 2021. La existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas. No puedo darte lo mejor que tengo. El diablo está en casa, pues. El diablo, el propio diablo está en casa. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. Aquí huele a azufre, decía Hugo Chávez en plena ONU, ¿no? Y ahí estaba el momento también cuando a Vicente Fernández le dio el premio. En fin, perdón, Carlos, te interrumpí. Sí, mira, básicamente Chávez es el político latinoamericano del siglo XXI que entabla un diálogo directo con la población, en términos que la población puede entender y que lo hace constantemente como una práctica cotidiana, de lunes a domingo. Hay que acordarse que él tenía su programa que tuvo 400 y pico emisiones de todos los domingos de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Sí, el Aló Presidente, que ya quisiera cualquier comunicador en México sostener tantas horas al aire, ¿no? No, y lo hacía bastante bien. Yo me alcancé a echar varios y siempre lo que uno detectaba en Chávez era la búsqueda del contacto personal. Ahora, en términos, volviendo al asunto de lo económico, ¿cuánto le vendía a Estados Unidos y qué le vendía? ¿Le vendía petróleo? Sí, claro, y le sigue vendiendo petróleo Venezuela a Estados Unidos. Hay que recordar que el petróleo es fungible, es una mercancía. Si no se la hubiera vendido a Estados Unidos, se la vende a China y el sobrante por algún lado le llega a Estados Unidos. Esto es, el mercado internacional de petróleo es un mercado abierto. No hay manera de que un país, por cuestiones ideológicas, vaya a boicotear a otro país la entrega de un producto. Por ejemplo, ahorita Estados Unidos y la Unión Europea estúpidamente están tratando de bloquear a Irán la exportación de petróleo. Pues alegremente Irán se lo vende a China. O sea, realmente no hay posibilidades. Lo único que sucede es que para los europeos se sube el precio de referencia del Brent, que para ellos es como $25 más caro que el petróleo de referencia americano. Los europeos están pagando $125 el barril. Por una cuestión geopolítica que impulsa a los Estados Unidos en contra de Irán, Venezuela nunca ideologizó el petróleo, la exportación de petróleo en ese sentido. Sabía que le sobraba.
Y de hecho, o sea, no le sobraba en tiempo pasado. O sea, Venezuela es la tercera potencia petrolera mundial para los próximos 100 años. Para los próximos 100 años. Incluso con el crecimiento del consumo. Sí, claro. Con un recurso que es escaso y finito, que ese es el otro. O sea, no es lo mismo comerciar con café que con petróleo. Claro, o sea, nosotros deberíamos de el estar peso específico es muchísimo más grande. O sea, este no es renovable, ¿no? Nosotros deberíamos de estar buscando excelentes relaciones políticas y comerciales con Venezuela, porque en 20 años México va a ser un importador neto grande de petróleo. Grande, esto es, vamos a estar importando por lo menos el 70% O sea, de se nos va a nuestras acabar el necesidades. nuestro y vamos a tener que estar comprando petróleo. ¿Y quién es nuestro mejor vendedor? Pues nuestro vecino, Venezuela. Pero con estas batallas ideológicas que tuvimos en los 2 sexenios pasados, pues nos dimos un balazo en el pie geoestratégico. ¿Por qué? Porque vamos a depender de ese petróleo. Sí, justamente es lo que me preguntaba. ¿Por qué una nación petrolera como México, que en teoría, bueno, mucho de su economía depende del petróleo, y otra nación petrolera como Venezuela, crecen de una forma tan dispar? ¿Por qué ese modelo que nos decías al principio, de que la riqueza se queda en unas poquitas manos y allá el crecimiento de la clase media es tan contrastante? Sí, mira, el desarrollo estabilizador mexicano tuvo una columna vertebral que fue el petróleo. Ese es el legado de Cárdenas. El boom económico que ha tenido Venezuela en los últimos 14 años fue el hecho de que de quedarse con 6 centavos del barril de petróleo, de repente se quedaron con 100 dólares de $101 el barril de petróleo. Entonces, por fin los venezolanos vieron para qué servía la riqueza que antes se iba a Estados Unidos. Y otro tema es que finalmente, bueno, el petróleo mexicano o Pemex sirve para financiar el déficit fiscal mexicano y en Venezuela sirvió para redistribuir la riqueza. O sea, ahí la lógica es completamente diferente. ¿no? PDVSA lo que hizo fue financiar Misión Adentro, Misión Robinson, Misión, etc. O sea, bajo el término de misión eran subsecretarías o secretarías paralelas muy específicas dedicadas a algo: salud, educación, alfabetización. Había una misión exclusivamente para dientes. Pero está buenísimo. ¿Y aquí a dónde se va el dinero del petróleo? ¿Cuánto se va a educación? ¿Cuánto se va a salud? Tal vez sería una muy buena fórmula. Para terminar, Jorge Carlos, ¿qué va a pasar con Venezuela ahora que se murió Chávez? ¿Va a poder mantener esta serie de políticas? Y se blindó tanto políticamente Chávez, dejó un modelo económico y político que pueda no ser cambiado por quien llegue en las próximas elecciones que son dentro de 30 días. Mira, mi punto de vista es que yo creo que, bueno, se va a sostener el modelo un tiempo más, es decir, seguramente Maduro, que va a ser muy probablemente el candidato, sea el presidente por los próximos 5 años en Venezuela. Obviamente, y sí creo que la oposición con Capriles sí va a ponerse en una lógica mucho más crítica de lo que ha sido hasta ahora, sabiendo que efectivamente algo que sí pierde este modelo pues es la figura tan carismática de Chávez. Y que el muerto ya no puede defenderse. Exactamente, eso sí lo van a perder sin duda, pero creo que han generado tales redes de apoyo y tales redes de solidaridad que el proyecto se va a mantener un tiempo más. Obviamente va a ser más vulnerable, eso creo que sí va a suceder. Pero la reelección del proyecto chavista está fuera de toda duda. Sí. ¿Está garantizada? Sí. 6 años más. Sí, eso prácticamente es seguro. El tema que a mí donde me surgen más dudas es quién va a suplir en esta lógica geopolítica sudamericana el rol de Chávez. Correa. Muy bien, la apuesta de Carlos lo estaremos viendo. Por lo pronto, muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Gracias, Jorge, por estar con nosotros y por presentarnos esta otra cara que los medios mexicanos como que no quieren abordar mucho de lo que era Hugo Chávez. Gracias por estar con nosotros. Quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara y el 31.2 en Los Ángeles. Hasta la próxima. Por cierto, los de Los Ángeles seguramente habrán escuchado menos este tipo de cosas durante estos días. Hasta la próxima, pásenla muy bien.